Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a seguir viendo cómo surge la ideología cristiana y muy particularmente nos vamos a centrar en ese tema, cómo se elaboraron los principios de la doctrina cristiana. Tengo que decir que ya a lo largo de esta serie hemos visto cómo se han ido gestando muchas de estas ideas, por lo tanto, a fin de evitar ser repetitivos, vamos a traer solamente algunas cuestiones. También decir que este será el último vídeo que voy a grabar dentro de esta sección del surgimiento del cristianismo, aunque como ya dije en el vídeo anterior, vamos a seguir abordando otros temas, pero ya serán temas, por ejemplo, hacer un análisis del Evangelio según el espiritismo, de algunas cuestiones, ¿no? Y también de algunas cuestiones que están relacionadas con el aspecto religioso del movimiento espírita. Tengo que hablar también en este preámbulo del vídeo, que es muy importante porque la finalidad de esta serie, al final del vídeo, en la conclusión, ya hablaré más pormenorizadamente, ha sido intentar demostrar que no hay base histórica para decir que el espiritismo es el cristianismo redivivo, ni para decir que el espiritismo es cristiano. Y creo que es necesario entender que se sabe, que se comprende cuando nos referimos a cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo, repito que la palabra primitivo aquí no es peyorativa, primitivo en una de sus acepciones significa los primeros, y cuando nos referimos a cristianismo primitivo nos referimos a los primeros cristianos. Y la época en la que se sitúa ese cristianismo primitivo, ese primer cristianismo, no es una época fija. Hay autores que hablan de unos años, otros hablan de otros, y se pueden dividir en dos periodos. En primer lugar, podríamos tener una idea que dice que el cristianismo primitivo va desde el año 30, en el que supuestamente muere Jesús, hasta el año 180, 190, 200 a lo máximo. ¿Y esto por qué? Porque es en ese año, 180 a 200, entre el 180 y el 200, cuando se crea el canon. Entonces, se considera cristianismo primitivo a todo cristianismo precanon, es decir, a todo el cristianismo anterior a la creación del canon de las escrituras cristianas. Y hay otros autores y hay otra idea que dice que no, que el cristianismo primitivo va fundamentalmente desde el año 30 hasta el año 325, que ya con el concilio de Nicea se de alguna forma oficializa el cristianismo, aunque el cristianismo no pasó a ser religión oficial del Imperio Romano hasta después. Entonces, el periodo está ahí, ¿no? Nosotros vamos a seguir, voy a llegar en este vídeo hasta el año 215, 220 y vamos a ir viendo algunas cuestiones que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que son útiles. Aunque, repito, ya a lo largo de la serie hemos visto prácticamente todo lo que voy a ver en este vídeo. Por eso voy a intentar ir rápido, no voy a demorarme mucho en las explicaciones de los textos, pero sí quiero que tengan esa aproximación a cómo la doctrina y la teología cristiana para el año 215-220 está muy elaborada y se parece mucho, aunque obviamente posteriormente siguió creciendo, siguió desarrollándose, pero se parece mucho a lo que hoy ya tenemos con el nombre de catolicismo. Las fuentes, ya hemos hablado al respecto de las fuentes para recrear esa historia del pensamiento cristiano. Son, en primer lugar, las cartas de Pablo de Tarso, que son los primeros documentos que surgen al respecto de cuestiones ideológicas y teológicas en el cristianismo. Luego surgen los evangelios. Luego tendríamos ya los evangelios y todo el canon neotestamentario. Luego ya tendríamos los padres apostólicos, los apologetas cristianos, tanto los del siglo II como los del siglo III, los padres de la Iglesia. Y bueno, pues estas serían un poco las fuentes. Solamente hablar de estas fuentes ya nos hace pensar del inmenso material que hay para entender ese surgimiento del cristianismo y cómo se fue elaborando desde un punto de vista ideológico y teológico.
obviamente este vídeo pretendo que no sea excesivamente extenso y voy a traer solamente algunas pinceladas muy breves. Bueno, de lo primero que vamos a hablar son de algunos padres apostólicos. Actualmente hay 8 textos que están dentro de ese grupo de padres apostólicos y el primero que se considera es Clemente Romano. Su obra se fecha por el año 95 y vamos a hablar de 2 epístolas, epístolas a los Corintios y epístola a los Corintios 2, la segunda epístola a los Corintios, pero tengo que decir que esta segunda se sabe ya que no es de Clemente Romano, pero sí se sabe que es un texto muy antiguo y que es un texto que tenía autoridad dentro del movimiento cristiano. Por eso la voy a citar, aunque obviamente hay que decir que no pertenece a él. En la epístola a los Corintios, obviamente no podemos leerla completa, ahí ya se ve clarísimamente que Jesús tiene atributos divinos, que Jesús muere para la salvación de todos, esto ya lo vimos con Pablo de Tarso. Ahí se ve claramente que Jesús resucita corporalmente, son ideas muy bien establecidas y muy bien asentadas en el año 95, en el año 100. La resurrección corporal de Jesús hacía parte de la creencia de los propios seguidores directos de Jesús, de sus propios apóstoles. La resurrección de todos al final de los tiempos está también muy claramente definida ya en la epístola a los Corintios, y también otro concepto que es la eternidad de las penas. Estos 5 conceptos eran ya conceptos clave, eran conceptos que se encontraban en este año, en el año 95, en el año 100. Sobre la segunda epístola a los Corintios sí voy a traer un par de textos que me han parecido interesantes. El año por el que estos textos se escriben es posterior, pero muy temprano. No se sabe, pero por ejemplo podríamos hablar del año 110, 120. En el primer versículo dice: hermanos, tendríamos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y los muertos. Bueno, aquí parece que se está barajando esa idea. No la afirma de forma rotunda, categórica, pero ya se empieza a gestar como que debe ser presentado Jesús como Dios y, por supuesto, como juez de vivos y muertos. Y al respecto de la resurrección de la carne, aquí sí hay total claridad. Dice lo siguiente en el versículo 9: y que nadie entre vosotros diga que esta carne no va a ser juzgada ni se levanta otra vez. ¿Entended esto? ¿En qué fuisteis salvados? ¿En qué recobrasteis la vista si no fue en esta carne? Por tanto, hemos de guardar la carne como un templo de Dios, porque de la misma manera que fuisteis llamados en la carne, seréis llamados también en la carne. Si Cristo el Señor nos salvó, siendo primero espíritu, luego se hizo carne y en ella nos llamó, de la misma manera también nosotros recibiremos nuestra recompensa en esta carne. Obviamente es una alusión clarísima a la resurrección, donde se va a recibir la recompensa. Entonces el estado final para el autor de esta carta es recibir la recompensa en la carne. Por lo tanto, está hablando lógicamente de la resurrección. Otro padre apostólico que es muy interesante es Ignacio de Antioquía. Sus escritos están fechados por el año 110. Vamos a ver que ya tiene unas ideas bastante interesantes. En la epístola que dirige a los romanos, porque Ignacio de Antioquía se conocen 7 cartas, 7 epístolas, dice lo siguiente: siendo llenos de gracia de Dios sin fluctuación y limpiados de toda mancha extraña, salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios en su intachabilidad. Fíjense que hay ya una evolución teológica. Si en la carta anterior vimos que se decía, bueno, habría que pensar en Jesús como Dios, aquí ya se da por hecho que Jesús es Dios. Porque Dios, nuestro Dios Jesucristo, estando en el Padre, es el que más fácilmente manifestado. Permitidme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Aquí no hay ninguna duda, aquí ya el estatus de Jesús para el movimiento cristiano era de ser Dios. Me pueden decir, bueno, pero este es el pensamiento solo de Ignacio de Antioquía, pero si se leen sus cartas vamos a ver que él da por hecho que está escribiendo para personas que piensan igual que él.
que él no en ningún momento intenta de justificar su idea, su concepto de que Jesús es Dios. Y eso se hace cuando estamos escribiendo hacia alguien que tiene nuestros mismos pensamientos. De hecho, en la introducción, en el saludo de la epístola, dice en Jesús nuestro Dios. No dice mi Dios, sino nuestro Dios, dando a entender claramente que era un pensamiento común. Y en la epístola a los esmirnenses dice lo siguiente: doy gloria a Jesucristo, el Dios que os concede tal sabiduría, porque Él sufrió todas estas cosas por nosotros y sufrió verdaderamente, del mismo modo que resucitó verdaderamente. No como algunos que no son creyentes dicen que sufrió en apariencia y que ellos mismos son mera apariencia. Y según sus opiniones así les sucederá, porque son sin cuerpo como los demonios. Porque sé y creo que Él estaba en la carne incluso después de la resurrección. Esto claramente apunta a la idea de que Jesús había resucitado corporalmente y que la resurrección no se entendió nunca como una resurrección puramente espiritual. Otra obra que es muy importante es El Pastor, atribuido a Hermas, que es otra obra que está dentro de los escritos de los padres apostólicos y que está fechada entre los años 125 y 150. Es una obra bastante extensa, se divide en 3 partes y las ideas fundamentales son muy interesantes. En primer lugar, aborda la cuestión del pecado de la carne, fundamentalmente de la cuestión sexual, aunque también de otros excesos. Y la aborda dentro de una teología claramente cristiana, claramente católica, en algunos puntos bastante castradora. Se centra mucho en esta cuestión, en la cuestión del divorcio, en la cuestión de la infidelidad, etc. Luego, en esta obra tiene capítulos donde habla de la edificación de la Iglesia y de la salvación que vincula totalmente a la Iglesia. Es una obra apocalíptica y lo más interesante del Pastor de Hermas es que tiene ya una teología del arrepentimiento y de la penitencia. No es la teología que posteriormente va a desarrollar la Iglesia Católica, pero es un inicio. Ya se habla, porque en esta obra se cuestiona que una persona que es bautizada, obviamente, se queda libre de pecado, pero esa persona a lo largo de su vida puede volver a pecar. Y ahí ya se plantea la cuestión: ¿qué pasa si hemos pecado después del bautismo? Y ahí entra la cuestión del arrepentimiento y la cuestión de las penitencias, que darían posteriormente lugar a toda la teología católica en cuanto a la penitencia, en cuanto al arrepentimiento y en cuanto a la confesión de los pecados. Y esto ya lo tenemos en el año 125, 150. Es decir, hay una elaboración teológica al respecto del arrepentimiento y de la penitencia, que va a seguir una línea muy similar en el desarrollo, repito, de la Iglesia Católica. Otro apologeta, este ya no es padre apostólico, hay muchos textos más de los padres apostólicos que podríamos haber traído, pero repito, serían repetitivos y además harían el vídeo excesivamente extenso. Es Justino Mártir, es una obra muy importante, pues sobre todo Diálogo con Trifón, que está fechada aproximadamente por el año 150. Justino Mártir trae una innovación en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. En el año 150 las Sagradas Escrituras eran la Biblia hebrea. No existía todavía el Nuevo Testamento y las Sagradas Escrituras eran solamente lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Aunque ya existían los Evangelios, en esa época no tenían todavía estatus de escritura, no tenían todavía la autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Y Justino Mártir innova en un concepto que posteriormente se ha desarrollado mucho. Y es que cuando hace un análisis de las antiguas escrituras, de las escrituras hebreas,
unas críticas que recibieron los cristianos era que estaban repitiendo lo mismo que decían esas escrituras. Por ejemplo, ya vimos cómo un milagro de Jesús, el de la multiplicación de los panes y los peces, era un milagro que era una copia de un supuesto milagro que realiza Eliseo. Entonces, la crítica que recibían los cristianos es que estaban copiando lo que había en las antiguas escrituras. Y Justino Mártir desarrolla un concepto que luego se va a desarrollar en toda la teología cristiana y que autores como por ejemplo Torres Pastorino o Emmanuel han reproducido dentro del movimiento espírita, y es el siguiente. Todas las sagradas escrituras pertenecen a Jesús. Jesús fue quien guió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, con Jesús lo único que se está haciendo es revivir algo que le pertenece. Porque todos esos autores del Antiguo Testamento, todos los profetas, no hicieron otra cosa sino que venir para preparar el camino y para anunciar de alguna forma la venida de Jesús. Entonces es totalmente normal que haya esa repetición. Cuando el Cordero, cuando Jesús ya viene a la tierra, pues viene marcado por los pasos, ¿no?, que los precursores habían traído. Es muy importante también en Justino Mártir una explicación que da sobre la relación entre Jesús y Dios sin romper el monoteísmo. Porque, claro, cuando decían que Jesús era Dios, pero que también era el Hijo de Dios, allí el monoteísmo se podía dudar, ¿no? Y Justino Mártir explica esto con un simbolismo. Él dice, Dios es el sol y Jesús es los rayos, es la luz que se desprenden de ese sol. Entonces, se podría explicar que Jesús es Hijo de Dios y que a la vez es Dios. Es decir, Dios sería el sol y la luz, que es una emanación de ese sol, sería Jesús. Era una forma, repito, de explicar ese problema que tenían los cristianos en cuanto a que Jesús y Dios eran el mismo ser, que Jesús era Dios, pero que también era Hijo de Dios. Y también profundiza mucho en el significado de los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía. Por ejemplo, voy a leer un texto al respecto de la transustanciación. Decía Justino lo siguiente: se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha acción de gracias, alimento de que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Claramente es la idea de la transustanciación que tiene hoy en día la Iglesia Católica y que hacía parte de las bases teológicas del cristianismo ya por el año 150. Otro apologeta que es muy importante es Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon ya hace un análisis del concepto trinitario y en él se encuentra el concepto trinitario. Y lo describe considerando que Dios es el autor supremo del universo, pero que Dios tiene dos manos. Una mano es el Hijo y otra el Espíritu Santo. Por medio del Hijo va a crear el mundo y por medio del Espíritu Santo lo dirige. De esta forma puede explicar que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que tienen una manifestación exterior que los hace de alguna forma independientes. Serían las manos de que Dios se usa, es un símbolo, por supuesto, no estoy diciendo que para Ireneo de Lyon Dios era un hombre y tenía manos, ¿no? Pero es un símbolo para explicar que era totalmente factible la idea de que el Hijo y el Espíritu Santo fuesen también Dios. Eran la forma en la que Dios se había materializado al mundo para actuar. Entonces vemos ya aquí cómo el concepto de la Trinidad se encuentra bastante elaborado en características parecidas a las que hoy tenemos. Atenágoras también elabora el concepto trinitario. Vamos a leer lo siguiente. Porque nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre y sobre su Hijo a la manera como fantasean vuestros poetas.
mostrándonos dioses que en nada son mejores que los hombres, sino que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su medio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Y si por la eminencia de vuestra inteligencia se os ocurre preguntar qué quiere decir Hijo, lo diré brevemente. Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, puesto que desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo el Verbo. Está claro la idea de que Jesús es Dios, dice que no es hecho, Dios no hizo a Jesús. Jesús surgió como la manifestación de Dios para crear. Y en segundo lugar habla del Espíritu Santo. Dice, y a la verdad, el mismo Espíritu Santo que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una emanación de Dios, emanado y volviendo como un rayo del sol. ¿Quién, pues, no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Vemos claramente que ya el dogma de la Santísima Trinidad está muy elaborado en el año 177. Seguimos dentro del periodo del cristianismo primitivo. Vamos a pasar ya para ir terminando, porque tampoco vamos a poder hacer este vídeo con todas las citas que me gustaría traer. En San Hipólito, en el año 2015, tiene dos textos que me gustaría que pensaran en ellos. El primero es lo que en un primer momento se llamó la regla de fe y posteriormente constituye lo que a día de hoy tenemos como credo apostólico. Hay que decir que este credo apostólico, el credo católico, el credo de la Iglesia Católica, no empieza como un credo. Era una fórmula que se utilizaba antes del año 2115. Esto se escribe, San Hipólito lo registra en el año 215, pero lo hace siguiendo una tradición que existía desde antes, ¿no? Y ese simbolismo, esas preguntas que se hacían en el ritual del bautismo, eran las siguientes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Era una pregunta que se hacía a la persona que se iba a bautizar, que tendría que decir creo. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y al tercer día se levantó vivo entre los muertos y ascendió a los cielos, y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí la persona que se iba a bautizar decía creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Volví a decir creo. Fíjense que esta regla de fe, que este símbolo que se utilizaba cuando la persona se iba a bautizar, es el origen del credo apostólico, del credo que actualmente tiene la Iglesia Católica. Es anterior al año 215, aunque es registrado en el año 215, incluso se piensa que puede ser bastante antiguo, puede estar incluso a mediados del siglo II. Fíjense que aquí ya tenemos la propia fórmula del credo católico, con el que ningún espírita puede estar de acuerdo. Y esto está claramente en el cristianismo primitivo. Y les voy a leer ya, para terminar, también de San Hipólito, un texto atribuido a San Hipólito, cómo era la liturgia cristiana de esa época, anterior al año 215. Y van a ver que tiene mucho paralelismo con la Iglesia Católica. Quien hemos ido alguna vez a misa, yo creo que todos hemos ido alguna vez a misa, este texto nos va a sonar mucho. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos nuestras mentes, las tenemos levantadas hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Es un deber de justicia. Te damos gracias, oh Dios, por medio de tu amado Hijo, Jesús el Mesías, a quien nos has enviado en la sazón de los tiempos como Salvador y Libertador nuestro, y como anunciador de tu proyecto. Él es tu palabra inseparable, por la que has creado el universo entero y en quien te has complacido. De ti lo enviaste al seno de una muchacha donde fue concebido. Así se encarnó y se manifestó como hijo tuyo, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen. Él cumplió tu proyecto y promovió una humanidad justa, puso manos a la obra y se esforzó para librar del sufrimiento a cuantos creen en ti. Él, confrontando la pasión,
La aceptó voluntariamente para superar la muerte, librarnos de la esclavitud del demonio, vencer el dominio del mal, iluminar a los que buscan la justicia, llevarlo todo a su plenitud y manifestar la resurrección. Tomó el pan y dándote gracias dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros será destrozado. Del mismo modo tomó el cáliz diciendo: esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Cuando hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Recordando ahora su muerte y resurrección, te ofrecemos este pan y este cáliz, y te damos gracias porque nos concedas el don de gozar de tu presencia y colaborar con la misión liberadora. Te pedimos, en fin, que envíes a tu Espíritu Santo sobre esta ofrenda que hacemos como parte de la Iglesia cristiana. Reúnenos en la unidad, que todos los cristianos que comulgan recibamos abundancia del Espíritu, para confirmación de la fe en la verdad, a fin de que te alabemos y glorifiquemos por medio de tu Hijo, Jesús el Mesías, que comparte tu gloria y honor con el Espíritu Santo en la Iglesia universal, ahora y a lo largo de los siglos. Amén. Bueno, esto creo que lo recitan actualmente en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas. Hay muy poquita diferencia, hay alguna, ¿no? Pero hay muy poca diferencia. Y esto hacía parte ya de una liturgia cristiana perfectamente asentada en el año 215, donde las ideas se ven que son claramente ideas católicas, ideas que hoy hacen parte de la Iglesia católica. Y ya para terminar, unas reflexiones finales, una conclusión. He dicho en diversas ocasiones a lo largo de toda esta serie que la finalidad de la misma era responder a una idea que está muy extendida en el movimiento espírita al respecto de la relación entre el espiritismo y el cristianismo. Y yo entiendo que la base y la forma en la que Allan Kardec estudió, por ejemplo, la figura de Jesús y las enseñanzas de Jesús, no pueden separar del espiritismo esas ideas y ese concepto. Pero una cosa es que desde el espiritismo hagamos un abordaje de la figura de Jesús, que desde el espiritismo busquemos entender ciertas ideas que hacen parte del núcleo del pensamiento de Jesús, o incluso que desde el espiritismo entendamos ciertos hechos que históricamente se han atribuido a Jesús como milagros y para los que el espiritismo tiene una explicación. Todo eso lo comprendo y todo eso hace parte del papel que puede jugar el espiritismo en la comprensión de hechos históricos, no solamente de los hechos históricos relacionados con la vida de Jesús, sino de cualquier personaje en la historia. También soy consciente que parte de la ética del espiritismo es similar a la ética de Jesús. En algunos puntos no. Hay puntos donde la ética de Jesús, si se analiza de forma cuidadosa, no coincide con la ética que presenta el espiritismo. Y voy a poner un ejemplo como el divorcio. Si analizamos sin ningún tipo de prejuicio las opiniones que tenía Jesús al respecto del divorcio, son distintas de las que tiene el espiritismo. Pero en rasgos generales, yo estoy de acuerdo que la ética espírita, la moral espírita, coincide y mucho con las enseñanzas morales de Jesús. Pero eso no nos legitima para decir que el espiritismo es cristiano y no nos legitima para decir que el espiritismo es el cristianismo redivivo. Porque si nosotros hacemos ese análisis histórico, y por eso he hecho esta serie, vamos a ver que desde el inicio el espiritismo tiene diferencias insalvables con las ideas que empezaron a gestarse en el cristianismo, desde los inicios del cristianismo, y que por lo tanto afirmar que el espiritismo es el cristianismo redivivo es un error histórico, es un error que no nos podemos permitir porque no tenemos ninguna base para hacer esa afirmación. Esa afirmación solo se puede sustentar desde la fe, desde el dogma, trayendo textos de Allan Kardec donde dice, por ejemplo, que el espiritismo es el consolador prometido, que es la tercera revelación, sobre lo que vamos a hablar más adelante, pero sin ninguna base histórica, solamente citar textual y literalmente algunos puntos de la obra de Kardec
para intentar justificar esta idea. Les tengo que decir, sinceramente, que yo empecé en el espiritismo muy temprano. Yo con 14 años ya empecé a leer, empecé a estudiar la obra espírita y también muy pronto empecé a participar en el movimiento espírita. Y en esos inicios yo participaba, yo tenía esta opinión. Pero a medida que he ido profundizando en la historia del cristianismo, a medida que he ido estudiando autores, tanto que pertenecen a líneas teológicas como a muchos que son totalmente independientes, me he ido dando cuenta que yo tenía un error. Y créanme que no es fácil darte cuenta que estás equivocado en algo que consideras que es importante. Pero como espírita, y estoy hablando únicamente a nivel personal y no le pido a nadie que siga o que tenga que seguir este camino, como espírita considero que si descubro, si me doy cuenta que en algo estoy equivocado, mi deber es rectificar. Y es lo que he hecho, es lo que he hecho. Yo cuando ya entendí, comprendí el proceso histórico y el surgimiento histórico del cristianismo, cuando comprendí que no es lo mismo las ideas de Jesús que el cristianismo, que hay una diferencia sustancial entre lo que Jesús enseñó y lo que posteriormente el cristianismo elaboró, como hemos visto a lo largo de esta serie, comprendí que no había ninguna base, ningún sustento para decir que el espiritismo era cristiano, ni para decir que el espiritismo es el cristianismo redivivo. Con estos vídeos lo único que he querido ha sido aportar material, aportar documentación, aportar un poquito de historia, para que aquella persona que pueda sentir que esto es útil, lo utilice. Obviamente no está en mi ánimo convencer a nadie, no está en mi ánimo pensar que los demás tienen que aceptar esta idea, son simplemente una serie de opiniones, una serie de sugerencias, y quien considere que le pueden ayudar y que le pueden venir bien para repensar su idea al respecto de este tema, pues me daría muy por satisfecho si sirven de algo. Es mi intención. Y bueno, pues llegamos al final de esta serie. Vamos a seguir en esta lista de reproducción hablando de cuestiones como, por ejemplo, un análisis del movimiento espírita religioso y de las raíces de este movimiento espírita religioso, o también un análisis sobre algunas consideraciones al respecto del Evangelio según el espiritismo. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.